¿Se han preguntado alguna vez quién ha sido la persona más influyente de la historia? Bueno, pues la respuesta varía dependiendo de cada persona, pero sin duda la mayoría ha respondido Alejandro Magno. Y hoy conoceremos la historia del conquistador más impresionante de toda la historia. Bienvenidos al baúl de Alejandro Magno. A pesar de que el joven que conquistó toda Asia conocida nació en Macedonia, necesitamos mucho contexto para conocer sus motivaciones. Y por esto, ¿qué les parecería si empezamos nuestra historia 250 años de su nacimiento y en un lugar muy lejano? Comencemos nuestra historia con Ciro II el Grande. Ciro fue un rey persa de la dinastía de los Aqueménidas y fundador del Imperio Aqueménida. Así como Alejandro, Ciro también fue un conquistador imparable. Conquistó la Media, Libia, Babilonia, Siria, Judea y si no lo hubiera detenido la reina Tomoris, hasta México conquistaba el hombre. Y aparte, a diferencia de otros imperios, el Imperio Aqueménida era autosustentable, poderoso y curiosamente las poblaciones que conquistaba se sentían muy a gusto bajo el mando del Rey de Reyes. El tiempo en la tierra de Ciro terminó y Cambises II sucedió a su padre en el trono. Cambises también conquistó cosas y tras la batalla de Pelucio anexó a Egipto a su gran imperio y se convirtió en faraón. Y resulta que este rey aqueménida tiene un chisme muy bueno. Antes de la campaña contra Egipto, Cambises ordenó matar a su hermano Esmerdis para evitar una revuelta mientras él no estaba en Persia. Sin embargo, apareció un tal Gaumata que dijo ser ese Esmerdis y se autoproclamó rey. Debido a que Cambises pasó mucho tiempo en Egipto y además de que era un gobernante medio déspota, la gente le dijo a Gaumata, bueno, pues si dice ser Esmerdis, pues dale, y lo reconocieron como rey. Al ver que le estaban usurpando el trono, Cambises volvió rápidamente a casa, sin embargo murió de camino. Algunos dicen que se suicidó y otros que fue un accidente. Gaumata gobernó por 7 meses sin ninguna oposición hasta que un miembro de la dinastía aqueménida y por lo tanto legítimo heredero al trono decidió poner fin a esta locura y asesinó a Gaumata. Y así Darío I fue coronado rey de reyes en el 522 a.C. Algo curioso es que como él pertenecía a una rama secundaria de los aqueménidas, para legitimar más su llegada al poder se casó con Atosa, la hija de Ciro el Grande. Atosa también había sido esposa de su hermano Cambises y del usurpador Gaumata, y ahora completando el ciclo del incesto de su familiar Darío. Lo importante es que Darío, aparte de pacificar las miles de revueltas que tuvo en el imperio, también conquistó Tracia y Macedonia. Debido a la expansión del imperio aqueménida, entraron en contacto dos culturas muy diferentes, la persa y la griega, y como resultado de esta expansión muchas ciudades griegas se subordinaron a los persas, y a pesar de que ya eran vecinos, a los persas no les interesaba conquistar Grecia, pero algo les hizo cambiar de opinión. Entre estas conquistas estaban las ciudades jonias, unas colonias griegas de Asia Menor. Estos jonios decidieron rebelarse contra el yugo persa y los atenienses fueron en su ayuda, y aunque las revueltas fueron sofocadas, la verdad es que se hicieron mucho desmadre. Ofendidísimo por esto, Darío quería castigar a los atenienses por aliarse con los jonios, y así en el 492 a.C. comenzó la primera guerra médica, y la verdad es que no fue una guerra muy larga. En la batalla de Maratón, los atenienses dirigidos por Milcíades y con un joven Temístocles al frente de las tropas, los persas fueron derrotados. Aún después de la derrota en la guerra contra los atenienses, Darío quería volver a atacar a los griegos. Sin embargo, estos planes fueron interrumpidos por una insurrección en Egipto en el año 486 y para rematar, Darío murió en el octubre de ese año por una enfermedad. Su hijo, el famoso Jerjes I, le sucedió en el trono. Jerjes pacificó las revueltas y después apuntó hacia Grecia para terminar lo que su padre había comenzado. En la segunda guerra médica, los persas obtuvieron victorias importantes en la batalla de Artemisio y en la archirrecontra famosísima batalla de las Termópilas, en la cual el rey Leónidas y sus 300 espartanos y los demás griegos que andaban por ahí lucharon hasta la muerte. Después de esto, Jerjes consiguió entrar en Atenas y quemó toda la ciudad, hasta el árbol de olivo que se supone que Atenea le había regalado a los atenienses. Sin embargo, a partir de esto todo le saldría mal a los persas. Para empezar, Jerjes sufrió una gran derrota en la batalla de Salamina y después su general Mardonio fue derrotado en la batalla de Platea. Y en el 479 a.C. todo terminó en la batalla de Mícala. Así es, el gran imperio aqueménida fue derrotado por un conjunto de ciudades libres. Qué cosas, ¿no? Tiempo después, Jerjes terminó siendo asesinado y le sucedió en el trono Artajerjes. Bajo Artajerjes hubo una tercera guerra médica, la cual no tuvo mucho éxito, y las intenciones de invadir Grecia por parte de los persas terminaron con la paz de Calias en el año 449 a.C. Ahora la guerra entre los persas y los griegos, en vez de batallas, iba a ser con influencias, casi siempre los persas favoreciendo a Esparta, y la realidad es que después de Jerjes los reyes que le sucedieron fueron un poco débiles. Los voy a nombrar para que los conozcan. Después de Artajerjes llegó su hijo Jerjes II, el cual reinó menos de 2 meses. Después de Jerjes II llegó su hermano Sogdiano, el cual duró 6 meses. El tercer hijo de Artajerjes, Darío II, llegó al poder y duró un poco más
más que sus hermanos. Después de él hubo un Artajerjes II, y luego hubo un Artajerjes III, y luego hubo un Artajerjes IV, y al último llegó el que nos interesa, Darío III. Luego volvemos con este Darío, pero mientras enfoquémonos en Grecia. Después de las guerras médicas, los griegos entraron en un periodo de paz llamado Pentecontesia, para luego entrar en una espiral de violencia que terminaría por destruirlos. Tenemos por ejemplo la Segunda Guerra Sagrada, la Primera Guerra del Peloponeso, la rivalidad que tenían los atenienses y los espartanos para ver quién la tenía más grande, y todo eso desembocó en la Segunda Guerra del Peloponeso, o simplemente Guerra del Peloponeso. Este conflicto comenzó en el año 431 y terminó en el 404 a.C. y con victoria para los lacedemonios, mejor conocidos como los espartanos. Y después hubo más guerras, como la Guerra de Corinto, o las batallas entre Esparta y Tebas, o la Guerra Social. Era como si los griegos tuvieran alergia a la paz. Todos estos conflictos dejaron las puertas abiertas a los macedonios para que conquistaran toda la Hélade. Para los tiempos de las guerras médicas, los macedonios eran considerados como unos bárbaros, y ni siquiera hablaban el mismo idioma que los griegos. Pero durante la Guerra del Peloponeso, sus diferentes reyes se hicieron amigos de los griegos, y comenzaron a copiar sus costumbres, su cultura, su arte. Los macedonios no atravesaban sus mejores momentos, de hecho estuvieron a punto de colapsar, pero llegó el milagro. En el año 359 a.C., Filipo de Macedonia se convirtió en rey, y con él Macedonia se convirtió en una potencia militar. Filipo pasó su juventud de rehén con los ilirios y después con los tebanos. Se supone que Filipo vivió en la casa del gran Epaminondas y ahí aprendió intensivamente la lengua, las costumbres, la política y sobre todo tácticas militares, entre otras cosas. A la muerte de su hermano Pérdicas III, Filipo pudo regresar a Macedonia. A Pérdicas le sucedió su hijo Amintas IV, el cual era solo un niño. Filipo se aprovechó de esto y se convirtió en su tutor y regente, por lo que él tuvo todo el poder de facto. Y ya con todo el poder, rápidamente reformó el ejército, introduciendo la formación de la falange macedónica con zarizas, unas lanzas de más de 5 metros, y también introdujo la catapulta a torsión, y sintiéndose listo con un ejército fuerte, fue a darse de espadazos contra los enemigos de Macedonia, los ilirios, los tracios y los peonios. Victorioso en todos sus conflictos, decidió dejarse de cosas y ahora sí arrebatarle la corona a su sobrino, y en el año 355 a.C. se proclamó rey de Macedonia con el nombre de Filipo II. En el 355 conquistó Crénidas, una ciudad productora de oro, y ya con suficiente dinero se metió en varias guerras contra los griegos. Al último, después de la batalla de Cronea, toda Grecia, a excepción de Esparta, estaba bajo el control de los macedonios. A pesar de ser un hombre ocupado, Filipo también tuvo tiempo para el amor. Filipo practicaba la poligamia y tuvo varias esposas a lo largo de su vida, pero la que nos interesa ahorita es la hija de Neoptólemo, el rey de Piro, una muchacha llamada Polixena que luego cambió su nombre a Mirtale para luego llamarse Olimpia en honor a la victoria que tuvo Filipo en los Juegos Olímpicos, aunque al final de su vida cambió su nombre al de Stratonice. El punto es que se supone que Filipo se enamoró de ella cuando ambos se iniciaron en los misterios de los cabiros, aunque su matrimonio fue meramente por temas políticos. Olimpia desde pequeña fue una mujer bien educada y culta, aunque también era muy inquieta e insatisfecha. Ella quería saber más acerca de cuestiones metafísicas y entender más acerca de la vida y de la muerte, de ahí que se iniciara en varios cultos mistéricos. Al parecer, Olimpia era fanática de domesticar serpientes y tenía muchísimas. Filipo y Olimpia tenían características muy particulares y similares, por ejemplo, ambos eran muy fuertes de carácter y sobre todo ambos afirmaban ser descendientes de personajes mitológicos. Filipo era la cabeza de la dinastía de los Argiadas que gobernaban Macedonia desde el 800 a.C. y resulta que un tataranieto de Heracles o bien Hércules fue Témeno. Este Témeno fue rey de Argos y tuvo muchos hijos y uno de ellos, Carano, al morir su padre se dio cuenta que no le tocaría nada, pero pues como quería tener su propio reino fue a ver al oráculo para que le dijera dónde podría gobernar y el oráculo le dijo algo así como que buscara un lugar donde hubiera cabras y así fue a dar hasta un lugar en el norte al cual nombró como Egas, creando así lo que después se conocería como Macedonia, y con esto Carano se convirtió en el fundador de la dinastía de los Argiadas. En el caso de Olimpia, ella era miembro de la dinastía de los Eácidas, o sea, los descendientes de Éaco, hijo de Zeus y de Hidna. El primer Eácida fue Peleo, y de Peleo y la ninfa Tetis salió el mejor guerrero de toda la historia, Aquiles. El caso es que el descendiente de Heracles con la descendiente de Aquiles se unieron para que el 20, 21 o 22 de julio del 356 a.C. naciera un niño inquieto que tenía el sueño de llegar hasta el fin del mundo. Y ese niño fue Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Megas Alexandros o bien Alejandro Magno.